Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Es un honor y un privilegio estar con ustedes el día de hoy, nuevamente, para presentarles nuestro estudio bíblico, las finanzas mundiales a la luz de las profecías bíblicas. Es un estudio bíblico por medio del cual nosotros lo que queremos es dar a conocer una reseña de que lo que está sucediendo actualmente en el mundo en cuanto a las finanzas, en cuanto a la economía mundial, indudablemente pues no es que ya es, digamos, el final de ellas. Todo lo contrario, siempre está las finanzas y la economía mundial caminando acorde a los intereses de la banca mundial, de la economía mundial y de los intereses de la empresa en el mundo entero. Nosotros consideramos de que a la luz de las profecías bíblicas, las finanzas mundiales van a tener al final su fin, pero esto va a ser cuando realmente Dios así lo decida. Eso está en las manos de Dios, y la palabra de Dios también nos lo explica y nos dice nos da algunas referencias en relación a esto. Nosotros, por ejemplo, citamos Apocalipsis capítulo 18, versículo 7, y nos dice la palabra de Dios en relación, hablando acerca de la caída de las finanzas mundiales y de la economía mundial, un día que nosotros sabemos que puede estar cercano o es conforme a la voluntad de Dios. Solo Dios sabe cuándo sucederá eso, pero los signos de lo que a cómo va caminando las finanzas y la economía mundial nos van diciendo, ¿verdad?, hacia dónde se van encaminando. Y nosotros, basado en eso, es que hacemos este análisis. Es un análisis solamente. Dice Apocalipsis 18, versículo 11. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentaciones sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, que fue escrita por el apóstol Juan bajo la revelación de nuestro Dios y del Espíritu Santo, nosotros sabemos de que está escrita en símbolos, en semejanzas, en comparaciones, en metáforas, en símiles y en algunos casos exageraciones, que son figuras retóricas que se ocupan para poder analizar y discernir el Apocalipsis y toda la palabra de Dios también. Nosotros vemos de que cuando se refiere a la economía del mundo, Apocalipsis 18 habla de prácticamente proclama la caída de un vasto imperio religioso y comercial mundial, donde controlará todos los mercados del mundo. Eso será al final. Lo que nosotros decimos, ¿verdad?, la gran tribulación, los 7 años de tribulación. En esa época es que ocurrirá esto. Pero nosotros decimos, y como muchas personas hay veces hablan y expresan de que ya estamos en la tribulación, de que ya estamos viviendo los momentos últimos, pues indudablemente que nosotros nos queremos explicar al pueblo de Dios y al mundo, a las naciones, de que realmente la palabra de Dios es verdadera y es clara y concisa y precisa cuando dice que estas cosas van a ocurrir al final. No en este momento, porque en este momento estamos nosotros bajo un periodo que se llama de gracia. Gracia significa de perdón y de salvación para la humanidad, para todo aquel que viene a Jesucristo
y lo reconoce como su único y suficiente Salvador, que viene con un espíritu de arrepentimiento. A eso se refiere la palabra de Dios en este período de gracia. Después vendrán otros eventos, como los cuales son el arrebatamiento de la iglesia, que no verá todos estos sucesos que ocurrirán, ¿verdad?, en la gran tribulación. Vamos a orar para que el Señor nos ilumine en este momento. Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Señor, hoy presentamos ante ti esta enseñanza, este análisis que vamos a hacer a la luz de la palabra de Dios acerca de las finanzas mundiales y de la economía. Señor, sabemos de que en tu mano está la historia y tú tejes la historia. Te pedimos que ilumines a los que nos van a escuchar y que todo lo que se diga aquí, Señor, sea guiado por el Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nuestro análisis bíblico lo vamos a basar en un artículo que sacó el Fondo Monetario Internacional y fue publicado por la BBC Mundo el día martes 25 de julio del año 2023 y se titula Los 3 desafíos más importantes que enfrenta la economía mundial. Realmente el artículo nos dice que la economía mundial pospandemia se enfrenta a desafíos clave, según el Fondo Monetario Internacional. El organismo multilateral presentó este martes 25 de julio del año 2023 una actualización de su último informe de perspectivas de la economía mundial y señaló que los países continúan recuperándose gradualmente de la crisis sanitaria por el COVID-19 y el impacto que hay en la guerra de Rusia-Ucrania. Sin embargo, muchos desafíos aún nublan el horizonte y es demasiado pronto para que nosotros podamos decir todo está muy bien, todo está perfecto. No, realmente en esa nota que fue escrita también por el economista jefe del FMI, Pierre Olivier Gourinchas, él escribe de que de acuerdo al FMI hay 3 aspectos en que los países deberán poner la atención, deberán poner su atención, y una de ellas es la baja en el crecimiento económico. Por un lado, indicó que la economía global crecerá menos en el año 2023 y 2024 que en el 2022, el año 2022, y va a pasar de un 3.5% al 3% los 2 años. ¿Qué significa esto? Que no se augura algo bueno, sino de que la economía, a pesar de los grandes esfuerzos que están haciendo las potencias del mundo y los países ricos, indudablemente no van a poder conseguir subir, ¿verdad?, el porcentaje económico mundial. Esto significa de que realmente habrán problemas económicos en el mundo y en los países más pobres, y los países pobres y los más pobres indudablemente son los que más van a sufrir, y por ende los hogares van a sufrir más. Ahora, los precios indudablemente van a subir. ¿Y qué precios van a subir? Los precios del petróleo, ¿verdad?, tras el inesperado anuncio de algunos países de recortar la producción del crudo. Algunos países tomaron la decisión de no importar las cantidades que antes importaban. Entonces, indudablemente que uno de los parámetros que fija los precios en el mundo es los precios del petróleo, o lo que le decimos los precios del crudo.
Ahora, crecen las señales de que la actividad mundial está perdiendo impulso, dijo el jefe económico de el FMI, o sea, del Fondo Monetario Internacional, el señor Gourinchas. En parte por las políticas monetarias restrictivas, ¿verdad?, aplicadas en la lucha contra la inflación. Hubieron políticas demasiado fuertes que se tuvieron que dar, ¿verdad?, a raíz de todo lo acontecido y de que hemos hablado anteriormente, ¿verdad? Tanto de la pospandemia como de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y esto pues ha traído una inflación y las potencias del mundo, los países ricos, han tenido que luchar contra esa inflación. Pese a que subió el pronóstico de crecimiento para este año en un 0 punto porcentual respecto a la previsión que hizo en abril, ¿verdad?, el organismo de este año 2023, resaltó que permanece débil todavía la economía frente al promedio de este siglo de 3.8%. Este menor crecimiento se explica principalmente por el desempleo de las economías desarrolladas, o sea, de las economías de las potencias del mundo, como son Estados Unidos, Europa, ¿verdad? Europa occidental, me refiero a las economías occidentales, que son las economías más fuertes en el mundo entero. También está China, ¿verdad? China y los países asiáticos, donde el crecimiento en estas potencias caerá el 2.7%, cayó en 2.7% en el año 2022 y al 1.5% en el 2023 de lo que va de este año. Entonces, en el 2022 la economía indudablemente tuvo una gran caída y en el 2023 también está cayendo. No se augura, digamos, un avance económico. No se augura un avance económico. El señor Pierre-Olivier Gourinchas, economista jefe del FMI, presentó, ¿verdad?, algunas proyecciones de los países emergentes que acelerarán su ritmo de crecimiento desde el 3.1% del año pasado al 4.1% de este año y el próximo. Esto último se da por el vigor que registra la economía asiática, sobre todo China e India, que son dos potencias, ¿verdad?, que han venido avanzando en el mundo. América Latina y el Caribe, sin embargo, verán una caída más fuerte que el promedio mundial según el pronóstico del Fondo Monetario Internacional, desde el 3.9% en 2022 al 1.9% en el 2023 y 2.2% se augura para el 2024. Muchos productores de materia prima sufrirán una disminución de los ingresos por exportaciones, explicó el jefe financiero Pierre Gourinchas. Ahora, a la luz de la palabra de Dios, nosotros hacemos un análisis de esto. ¿Por qué razón? Porque toda la historia de este mundo, de lo que va ocurriendo, tiene que ver con Dios, porque Dios es el que teje esta historia y por lo tanto tiene que ver con su palabra. Entonces, Apocalipsis 18, ¿verdad?, que proclama la caída de un vasto imperio religioso y comercial mundial, donde se supone que va a controlar todos los mercados del mundo, dice en su versículo 1, dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído,
ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Indudablemente que acá el análisis bíblico es simbólico, todo es una simbología, porque realmente se simboliza, digamos, el gran poder mundial en Babilonia, ¿verdad? En Babilonia, así lo refleja la palabra de Dios en Apocalipsis 18, 1, 2 y 3. Ahora, cuando se está dando la escritura del Apocalipsis, es en la época del emperador Domiciano, que está gobernando el Imperio Romano en el año 90, ¿verdad? Después de Cristo. En el año 90 después de Cristo. Y aquí nosotros podemos ver que al escribir esto, el apóstol Juan lo escribe en la isla de Patmos, donde él está preso, está, digamos, desterrado en la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios. Y él escribe en forma simbólica, no solo porque así le orientó el Espíritu Santo, sino porque si estos escritos hubiesen sido, como dicen, descritos de una forma más clara y contundente, el emperador romano hubiera quemado todo esto, pero indudablemente al leer estos escritos, ellos decían, esto es locura lo que aquí se escribe. O sea, no se ve algo que ellos le puedan ver una lógica. Indudablemente que el Señor dijo en su palabra que estos escritos fueron para aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Porque el hombre carnal no puede percibir las cosas espirituales. Entonces no podría entender esto. Por esa razón es que se tienen que utilizar las figuras retóricas para poder ir discerniendo la palabra de Dios. En este caso, hermanos y amigos que nos están escuchando, la palabra de Dios proclama que va a haber una caída total de toda esta economía y estas finanzas mundiales, donde ya no va a haber caso para los hombres tener dinero, porque no van a poder comprar ni vender nada, porque todo eso va a caer. Nosotros seguimos leyendo el artículo que escribe el Fondo Monetario Internacional. Dice que los salarios reales han disminuido en general en los últimos años debido a que los incrementos no acompañaron la totalidad de la elevada inflación. Si los salarios se mantuvieron, como dicen, estáticos, quiere decir de que todo subió y todo está subiendo en los precios. La alimentación está subiendo. Hoy la comida es más cara que antes. Los repuestos de los vehículos son más caros que antes. Podemos decir de que todo lo que antes costaba menos, ahora cuesta más. Pero es basado en lo que el análisis que hace el Fondo Monetario Internacional en su artículo nos está diciendo. Y por eso es que nosotros lo llevamos a colación con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice que vendrán tiempos malos y no dice que todos los tiempos van a ser buenos. Entonces, estos tiempos malos son los que nosotros estamos viviendo actualmente. Y lo ha dicho la palabra de Dios hace 2000 años atrás y más de 2000 años atrás. Lo ha pronosticado la palabra de nuestro Dios como una señal de la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia a este mundo. Ahora, en tercer lugar, dice que asegurar
la estabilidad financiera es el propósito de las economías de las potencias mundiales. El tercer desafío planteado a los países por el organismo internacional es asegurar la estabilidad financiera, luego de haber superado con éxito las turbulencias en algunas instituciones bancarias en Estados Unidos y Suiza en los primeros meses del año. Por ello, los bancos centrales deben seguir centrándose en restaurar la estabilidad de precios y fortalecer la supervisión financiera y el control de riesgos, dijo el Fondo Monetario Internacional en su informe. El reporte también marca que se deberían construir amortiguadores fiscales con la composición del ajuste fiscal, asegurando un apoyo específico para los más vulnerables. En otras palabras, ir ajustando aquellos productos que en el mundo se comercian, ¿verdad? En donde son los más, donde debiese de haber, digamos, más carga de impuestos a estos productos que no son, digamos, de necesidad ante el mundo, no son alimentos, sino que son, digamos, que alimentan más bien el vicio, como los cigarrillos, el licor, los asuntos suntuarios, ¿verdad?, que en el mundo se comercian, que no son de necesidad, lujos, productos de lujos y cosas que realmente no, que en vez de ayudar a bajar la economía, lo que hacen es más bien caer en detrimento de los salarios en los países pobres de las personas, y esto hace que la persona obtenga menos poder adquisitivo en el mercado y su calidad de vida baje, ¿verdad? Pero sí, en vez de cargar cargas de impuestos impositivas a los productos como los alimentos, debiera de cargársele, más bien están diciendo ellos, a estas cuestiones que le llaman fiscales, ¿verdad? Cuestiones fiscales. Son los amortiguadores fiscales que ayudan en alguna medida a recabar impuestos y ayudarse, ¿verdad?, para el desarrollo del país y en las potencias igual, y también no perjudicar lo que es la alimentación en cuanto a impuestos. Pero lamentablemente lo que está sucediendo es lo contrario, porque nosotros vemos que la comida hoy día es más cara todavía. Entonces tienen que poner atención en eso los economistas, en cómo ayudar, ¿verdad?, a que se amortigüe un poco la economía en los hogares a través de no cargarles grandes impuestos a aquellas cosas que son de necesidad urgente y de primera necesidad en los hogares. Durante los últimos años, el crecimiento de los salarios no acompañó la inflación en el promedio mundial, dice el artículo del FMI. Y si bien los mercados de trabajo se han mostrado fuertes, con altas tasas de empleo y bajo desempleo, eso tuvo como resultado una reducción en los costos laborales. Es verdad que hubo empleo, pero a costa de recortar también, ¿verdad?, salarios, bajar salarios y también personal. Si los mercados laborales se mantienen fuertes, deberían esperar y dar la bienvenida a que los salarios reales recuperen el terreno perdido, dijo el economista y jefe del FMI, el señor Pierre-Olivier Gourinchas. El economista jefe afirmó que eso se traduce en que el crecimiento de los salarios nominales seguirá siendo fuerte durante un tiempo. De hecho, la brecha entre los dos ha comenzado a cerrarse, agregó.
Y dijo, sigo confiando en que hay espacio para acomodar el repunte de los salarios reales sin desencadenar una espiral de salario y de precios. Estimó el economista. La palabra de Dios nos dice de que realmente el mundo, a pesar de que está atravesando una economía, podemos decir, decreciente, pero a la vez mantiene cierto equilibrio, pero decreciendo. El mundo no puede ver lo que, como en los días de Noé, que anunciaba el Noé de que iba a haber un diluvio y el agua iba creciendo poco a poco. Nosotros estamos viendo de que la economía mundial, las finanzas mundiales van en detrimento más cada año, que todo está más caro. Pero claro, aquellas personas que ganan más no sienten el golpe como lo siente el que gana poco, el que tiene pocos ingresos en su hogar. Pero a nivel mundial se siente en los países más pobres, se siente esa economía donde la gente incluso tiene que emigrar. Uno de los factores es la economía, precisamente. Y la gente tiene que emigrar a otros países ricos, buscando una alternativa de vida, porque ya no la encuentran en sus países por la pobreza económica, causada precisamente por estas grandes alteraciones de los precios que dan los mercados mundiales, y esto hace que haya una inflación. También indudablemente afectó la pandemia, pospandemia, y la guerra de Rusia y Ucrania han afectado la economía mundial. Pero también hay otros factores que afectan esta economía, no necesariamente solo eso, sino que hay otros factores. La palabra de Dios nos alerta de que nosotros tenemos que estar siempre enfocando nuestra mirada a los acontecimientos en el mundo, lo que está ocurriendo ahora. Y lo que está ocurriendo ahora es esta realidad que dicen los especialistas, economistas. Una realidad que nos está llevando, digamos, a una situación cada día más y más de desesperación en los hogares, la desesperación económica, que está llevando a los hogares en el mundo entero. Ustedes saben de que esto hace que haya más endeudamiento. Incluso los países pobres se están endeudando más. Y aún los países ricos también se están endeudando. Pero también esto influye en los hogares, porque llega hasta los hogares, que es la base principal de la sociedad, donde los jefes de hogar, las personas se endeudan con tarjetas de crédito. Y esas tarjetas de crédito indudablemente desesperan a las personas porque después no hayan cómo pagarlas. Es una desesperación tremenda. También la banca inmobiliaria altera los precios de las casas, los precios de las viviendas. Las viviendas que antes costaban, tenían un precio de 200,000, ahora valen 400,000, las que costaban 400,000 valen 800,000, y así sucesivamente. Los precios se han alterado y consideramos que debe de haber justicia. Dios clama por una justicia en su palabra, pero por eso dice el Señor de que Él va a destruir todo eso, porque todo esto está basado en una economía de hombres, pero donde reina la injusticia, no reina la justicia. Y miren lo que nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 18.
versículo 4 en adelante. Miren la sentencia que hay precisamente para estas cosas que están ocurriendo ahora y que van a ir cada día más siendo más injustas a medida que pase el tiempo. Y el mundo va a ver esto, pero no lo van a creer todavía. Como en los días de Noé van a decir, todavía no pasa nada. Y el agua va a ir subiendo, lo que significa que cada día la pobreza va a ir más y más. Y los problemas financieros van a ser peores y los problemas económicos serán peores cada día. Pero la gente no va a notar eso. Será como en los días de Noé. No van a verlo hasta que ya el agua llegue y los ahogue. Y cuando ya ahogue este mundo, ahogue con su economía a todos, el mundo comenzará a decir, piedras cubridnos, cuevas cubridnos, pero va a ser muy tarde, dice la Biblia. Dice Apocalipsis 18:4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Darle a ella como a ella os ha dado, y pagarle doble, según sus obras. Pagarle doble según sus obras. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como una reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día, dice la palabra de nuestro Dios, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Nosotros sabemos de que va a haber un final, pero usted no quiere estar en ese final. Por eso es que le invitamos hoy a que venga Cristo Jesús y después de escuchar este pequeño análisis financiero que nos dio el especialista económico Pierre-Olivier Gourinchas del Fondo Monetario Internacional, nosotros debemos de poner atención, porque nos están diciendo los economistas de que la economía no va a ir subiendo, sino que va a ir bajando. Y cada año así ha sido. Y nosotros no notamos eso. Pero va a ocurrir, está ocurriendo y va a ir cada día peor a peor a peor. Cada día más mal y mal. La economía va a ir bajando y bajando. Los problemas en los hogares serán mayores. El clamor del hambre será mayor. Las necesidades para cubrir las cuestiones elementales en el hogar será mayor. La migración, será mayor. Porque nos están diciendo los economistas, esto va a pasar. Y nosotros tenemos que poner atención a eso que se nos está diciendo. Y es la palabra de Dios quien lo ha dicho que va a suceder. Y si la palabra de Dios lo ha dicho, pongamos atención entonces a eso. Y busquemos a Dios. Ahora que es tiempo. Busquemos a Dios ahora que es tiempo. Yo lo invito a que venga Cristo Jesús, amado hermano, amado amigo. Es tiempo de reconciliar con Dios. Es tiempo de venir a Él. Voy a orar por usted, Padre que está en los cielos.
santificado y glorificado sea su nombre. Hoy vengo ante usted para presentarle la vida de mi hermano y de mi amigo que acaba de escuchar este análisis, Señor, bíblico de las finanzas mundiales a la luz de su palabra santa. Yo le pido que le abra su corazón y su mente para que reconozca sus pecados y no vaya a vivir una vida, Señor, terrible en el futuro. Señor, dale una oportunidad de salvación hoy. Tócale su corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amado hermano y amado amigo, si usted siente en su corazón aceptar a Jesús, hágalo hoy. Hoy es el tiempo. Yo le invito a que lo haga. Soy su hermano Wilmar Suárez, pastor de la primera iglesia hispana del Nazareno de Hyattsville, Maryland, Estados Unidos. Deseo que la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estén con ustedes hoy y siempre. Y como siempre yo les digo, hasta pronto en una de las series siempre de nuestros análisis bíblicos de la palabra de nuestro Dios. Que Dios les bendiga